Bienvenidos un día más a mi canal si acabas de llegar. Me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día precioso y la mañana pues ha empezado antes de lo habitual. Todavía está ese silencio en casa que cambia por completo la forma en que se siente todo. Ya hay cosas listas pues para recoger en el huerto. He recogido frutos rojos, con esa frescura de primera hora que casi da pena tocarlos. Había algunos que se me deshacían en las manos. Algunos me los voy a poner en el desayuno con yogur y otros los voy a guardar pues para hacer una vinagreta para la ensalada que comeré al mediodía. Pero antes de sentarme y desayunar voy a empezar por la casa. Son esas pequeñas cosas que haces pues sin pensar, pero que marcan mucho pues el ambiente del día. Abrir la casa, recoger algunas cosas, dejar todo un poquito en orden, porque así pues me siento más tranquila. Voy a retirar algunos jarrones de flores, no porque estén mal, sino porque durante el día pues van perdiendo pétalos y tengo que estar continuamente recogiendo. Es una pena, pero ya han cumplido su función. Abrir la casa, pues que entre la luz, que el aire cambie, todo se mueve de otra forma. Aquí en esta mesa voy a colocar lo que es el otro ramo que tengo, el de hortensias que preparé el otro día. La verdad es que dura muchísimo más. Y es curioso cómo algo tan pequeño puede hacer que un espacio se sienta distinto. Voy a preparar también el exterior. Está nublado, va a llover un poquito, pero aún así me apetece sentarme y desayunar aquí, o sea que me lo voy a dejar preparado también. ¿Qué diferencia pues desayunar con algo recogido en tu huerto que comprado en el supermercado? Las fresas silvestres huelen, ¡buah! Es una auténtica maravilla. Y es que sentarme ahí un rato sin prisas es como si pusiera en orden el resto del día. Y ahora pues volviendo a la cocina, pues voy a empezar a ir recogiendo todo lo que ha quedado por medio, devolviendo cada cosa a su sitio.
Los jarrones ya me los he dejado limpios y los guardo. Así es una cosa pues que ya no tengo en medio. Y ya que he cogido la escalera, voy a regar las plantas. Ya sabéis, un día a la semana las saco de ahí y las riego bastante bien. Y otro día entre semana pues les pongo un poquito de agua. Y es que en esta época del año pues hay que hacer un poco más de hincapié en ellas, hace calor y la rutina pues cambia un poquito según la estación. Me relaja muchísimo, da muchísima vida y la verdad que dan ese toque acogedor a la casa. Y una vez la encimera pues vuelve a estar limpia, los jarrones ya los tengo guardados y la cocina pues poco a poco va volviendo a su estado normal. Y es que a veces tengo esa sensación de que la casa no necesita grandes cambios, solo continuidad. Y una vez yo ya tengo hechas mi rutina básica, ya sabéis que cada día hago algo por zona. Y hoy toca el dormitorio. Voy a hacer el cambio de sábanas. En esta época del año pues las suelo cambiar con más frecuencia. Y siempre tengo la misma sensación. En ese momento como si la habitación pues cambiara de ambiente por completo, solo con eso, aunque el resto siga igual. Y también pues limpiar mesitas, estantería, lo básico, lo que mantiene todo en su sitio. Y hoy, como extra, pues voy a mover el cabecero para poder limpiar bien detrás. No es algo que haga cada semana, pero cuando lo hago se nota. También lo que es la parte alta del armario y su decoración, la verdad es que me encanta cómo quedó. Mira que estaba bonito con las cajas, pero me gusta muchísimo así de esta manera. Son esas zonas que no se ven, pero que también forman parte de cómo se mantiene todo el equilibrio. Y ya por último pues sería aspirar y fregar.
Y la verdad es que ya ha empezado a llover. Es una lluvia súper flojita, pero la verdad es que está refrescando muchísimo el ambiente. Y me gusta pues también limpiar el cuarto de baño cuando hago la habitación. Yo creo que son dos cosas que van unidas. Y ya como el último toque, pues el ambientador textil. Ya ha dejado de llover, está empezando a salir el sol y no hay nada más reconfortante que después de haber limpiado la habitación, pues por la noche cuando vayamos a dormir, pues notar pues las sábanas frescas y ese olor a limpio. Y ya por último, siempre me estoy dejando la ropa, pues para doblar y planchar. Lo poquito que hay, no hay mucho. Como lo voy haciendo cada día, pues la verdad es que no se me acumula. Y como me preparo este rinconcito de la casa, pues es algo que se me hace muy llevadero. Y como voy bastante bien de tiempo y antes de ponerme a cocinar, pues voy a hacer algo que llevo días dándole vueltas y nunca encuentro el momento. Es algo que me gusta cómo caen las hojas de la parra, creo que queda súper bucólico, pero siempre hay un pero. Es bastante incómodo porque es una zona de paso, luego aparte pues solemos comer en la mesa y es bastante incómodo estar pasando y rozándote por la cabeza esas hojas. Parece mentira que hace nada estuviese lloviendo. Mirad, está todo seco, aunque veáis así en el fondo del mar como está un poco nublado, desde la otra parte que es la montaña ya empieza a venir el sol, o sea que dentro de poco todo estará bien soleado. Y voy a aprovechar pues también pues para quitar alguna rosa que ya pues está seca, alguna rama, bueno, los voy a limpiar un poquito.
Hoy viene a comer solo uno de mis hijos y voy a hacer un plato que hacía muchísimos meses que no hacía. No es que esté innovando comidas y platos cada día, sino pues que supongo que en cada estación pues nos vamos adaptando y cambiando el menú. Es pechuga de pollo con miel y mostaza. Me estáis viendo que estoy preparando. Ahí he puesto la miel, la mostaza antigua. He puesto un chorrito de vino, romero, una pastilla de caldo de pollo y agua. Todo eso lo mezclo y una vez que he sellado bien la carne, le pongo esto y hago que reduzca y quede como una salsita así un poquito espesa. Lo voy a acompañar con arroz basmati. También se podría acompañar con puré de patatas, pero a mis hijos les gusta muchísimo más el arroz. Mirad qué pinta que tiene el plato. Os dejaré como siempre en descripción la receta por si os animáis a hacerla. Mientras recojo la cocina me doy cuenta que el día ha estado lleno de cosas muy sencillas y muy normales. Solo son pequeños cuidados repartidos a lo largo del día y quizá la sensación de hogar venga precisamente de ahí. De dedicar tiempo a esas cosas cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que hacen que todo se sienta un poco mejor. Y como siempre, el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.